Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Pep Guardiola y puntualmente vamos a hablar acerca de los 7 mayores errores que ha cometido a lo largo de su carrera como entrenador. Un Pep Guardiola que, como todos sabemos, comenzó en Barcelona, luego tuvo una etapa en Bayern Múnich y hace varios años que está dirigiendo en Manchester City. Bueno, vamos a hablar de los 7 aspectos más negativos de su carrera como técnico, que ha sido realmente gloriosa, ganando absolutamente todo en cada uno de los clubes en los cuales estuvo, pero que ya sea por fichajes que hizo, jugadores que dejó ir o inclusive decisiones tácticas en partidos clave, tenemos algunos de los errores más importantes de la carrera del español. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los casos. Vamos a intentar ir cronológicamente, o al menos por lo menos relatar los hechos en base a los equipos en los cuales estuvo. Primero hablando de Barcelona, luego de Bayern Múnich y por último de Manchester City. Comencemos en la primera temporada de Pep, o mejor dicho, esto ocurre en la segunda, pero el contexto viene de su primera temporada como entrenador del Barcelona. La temporada 2008-2009. Él asume, gana absolutamente todo, el famoso sextete, con un equipazo en esa temporada. Y el número 9 y goleador que tenía ese equipo era el camerunés Samuel Eto'o, que ya venía hace muchos años jugando en Barcelona en un muy buen nivel y que en esa temporada tiene grandes números. En la Liga Española, por ejemplo, en 36 encuentros, marca 30 goles. En total, en la temporada marca 36 tantos a lo largo de 52 partidos. Y en toda su estadía en Barcelona, en 199 encuentros había marcado 130 goles. Sin embargo, a Guardiola algunas cuestiones deportivas del jugador, algunas cuestiones tácticas de lo que le pedía, no lo terminaban de convencer. Subido quizás un poco en la nube de haber ganado absolutamente toda esa temporada, decidió prescindir de uno de los mejores goleadores de Barcelona en los últimos años e intercambiarlo, nada más y nada menos que por Zlatan Ibrahimovic. Además, el Barcelona tuvo que poner una suma importante por el futbolista sueco, ya que fue Eto'o más casi 50 millones de euros lo que le tuvieron que dar al Inter para que entreguen a Zlatan. ¿Cómo salió ese trueque? Bueno, evidentemente mal. Un trueque en el cual, por un lado, Zlatan Ibrahimovic llegó al Barcelona, no le fue para nada bien. Se peleó con Guardiola, una relación que hasta el día de hoy nunca ha terminado de quedar bien en claro qué ocurrió, pero a lo largo de lo que fue esa temporada, el vestuario se rompió entre ellos, 46 partidos, 22 goles y 2 asistencias. No son tan malos números, pero comparado con los de Eto'o se quedan atrás. Y sobre todo si tenemos en cuenta lo bien que le fue a Eto'o en el Inter, ya que en esa temporada siguiente, cuando se fue al Inter de José Mourinho, terminó ganando la Champions y siendo muy importante. Sin duda, el primer gran error, creo yo, que tuvo Guardiola a lo largo de su etapa como técnico. También en Barcelona y también en la misma temporada en la cual se da el intercambio Eto'o-Ibrahimovic, para mí se da el segundo gran error de su carrera y que creo que vale la pena mencionar. Y es un fichaje que realiza en esa ventana. Un jugador que pidió expresamente y el cual le había encantado cuando lo había enfrentado. Que fue el fichaje del central ucraniano Dmytro Chigrinsky. Este futbolista que había estado durante muchos años jugando en Shakhtar Donetsk en un buen nivel, tenía 23 años. En la temporada anterior se lo había enfrentado Barcelona a Shakhtar en la fase de grupos de la Champions y a Guardiola le había encantado Chigrinsky y su rendimiento, y para el próximo mercado de cara a lo que era la temporada 2009-2010 lo pidió expresamente y Barcelona pagó 25 millones de euros por él. Sin duda uno de los peores fichajes de la historia de Barcelona, al menos moderno. Un jugador que apenas disputaría 14 partidos, la segunda mitad de la temporada prácticamente no jugó nada, solamente 180 minutos, y se cansó de cometer penales, se lo veía lento, tosco, realmente un defensor muy por debajo del nivel de lo que es un equipo de elite como el Fútbol Club Barcelona. Tal así que a la temporada siguiente se lo terminaron devolviendo al Shakhtar Donetsk y tuvieron que perder 10 millones, ya que habían comprado por 25 millones y lo volvieron a vender, pero en este caso por 15. Un caso que tiene mezclado etapa en Barcelona y etapa en Manchester City es lo que ocurrió con Yaya Touré. Todos sabemos quién es, un excelente volante marfileño, de los mejores jugadores africanos que hemos visto en los últimos años, que tuvo una muy buena carrera, pero que lamentablemente cada vez que se cruzó con Guardiola, las cosas no salieron para nada bien. Y muchos creen que gran parte de la culpa la tiene el técnico. Futbolista que estaba en Barcelona, había llegado en la temporada 2007-2008 desde el Mónaco, venía siendo un jugador importante, pero que desde la llegada de Guardiola empezó a perder lugar, empezó a perder minutos,
en el campo de juego, diferencias no solamente en cuanto a la idea deportiva, sino también fuera del campo de juego, hicieron que en la temporada 2010-2011 se termine marchando al Manchester City. Le va muy bien, se termina convirtiendo en uno de los mejores volantes de la Premier, grandes años en el Manchester City, pero para mala suerte de Yaya, en la 16-17 termina volviéndose a cruzar con Guardiola cuando llega al conjunto Citizen. Solamente duró 2 temporadas y fueron las peores temporadas de Yaya Touré en el City, a tal punto que la última, la 17-18, solamente jugó 10 partidos de Premier y no logró marcar ningún gol. Venía de temporadas en las cuales había jugado 50 partidos y marcado 25 goles. Acá la verdad es que hay muchas especulaciones. Se habló en algún momento de racismo, se habló de mala relación fuera del campo de juego, que creo que evidentemente existió, pero creo que acá la realidad es que hay una cuestión mera y exclusivamente futbolística. A Guardiola no le gustaba Yaya Touré y lo demostró tanto en Barcelona como en Manchester City, donde nunca le dio el rol fundamental que el marfileño siempre había tenido en los equipos. De cara a la temporada 2013-2014, Guardiola ya se había ido del Barcelona y decide emprender un nuevo desafío fichando por el Bayern Múnich, el gigante alemán. Estuvo 3 temporadas, fue el equipo en el que menos duró. En las 3 temporadas que estuvo, ganó las 3 Bundesligas, así que en el plano local no se le puede reprochar nada. Lamentablemente, el gran objetivo, que era ganar la Champions, le fue esquivo, ya que en las 3 temporadas caería en las semifinales. Sin embargo, dicho de sus propias palabras, en la Champions del año 2014, en las semifinales frente al Real Madrid, se mandó la mayor cagada de su carrera, al menos hasta ese momento. Una serie en la cual el primer partido en el Bernabéu había perdido el Bayern Múnich, pero solamente por 1-0 en un partido ajustado, y tenía todo para ir a Múnich e intentar dar vuelta al resultado y clasificar a la final. Sin embargo, Guardiola comenzó a dudar mucho, comenzó a sobrepensar el partido, comenzó a hacer cambios tácticos durante la semana, pasó un 3-4-3 a un 4-2-3-1 que venía jugando normalmente el Bayern, y el último día del partido, según cuenta él mismo, decide cambiar absolutamente el plan de juego y jugar con una 4-2-4, que según sus mismas palabras era una formación a la cual había rechazado jugar durante toda la temporada. El resultado, el equipo dirigido por Ancelotti le dio la mayor derrota en la historia del Bayern en su casa en Champions, 4-0, lo cual sería un partido realmente bisagra para lo que sería la etapa del Bayern Múnich, y según el propio Pep Guardiola, realmente se arrepiente y mucho porque justamente rechazó jugar con esa formación durante toda la temporada y en la noche más importante del año se termina mandando esta cagada. La temporada 16-17 comienza su etapa como entrenador del Manchester City. Y la primer gran decisión que toma, sin duda para mí, también fue un error. Cuando él llega al Manchester City, buscaba un arquero diferente a Joe Hart, que hasta ese momento era el arquero titular del Manchester City, arquero importante, y también el arquero titular de la selección inglesa. Sin embargo, sobre todo por una cuestión de estilo de juego, Guardiola quería un arquero que pudiese salir jugando, que tuviese buen manejo de pie, esto que siempre se pide últimamente, hablando en el fútbol, que pueda salir jugando con los pies. Decide borrar directamente a Joe Hart, lo envía a préstamo al Torino y directamente le arruina la carrera, porque a partir de ahí Joe Hart desapareció de cualquier plano futbolístico y ficha a Claudio Bravo, el arquero chileno que hasta ese momento estaba en Barcelona y que con la llegada de Ter Stegen no iba a tener tanto lugar. A partir de ese momento, Claudio Bravo se convierte en el arquero titular del Manchester City. Y si bien claramente tenía mejor juego de pies, la verdad que la etapa de Claudio Bravo en el City fue muy floja. Un muy mal fichaje, pagaron 18 millones de euros por él, a tal punto que la cantidad de errores y flojas actuaciones de esa temporada hicieron que termine atajando Willy Caballero, que era el arquero suplente que tenía el Manchester City, pero realmente lo de Bravo se había vuelto insostenible. La temporada siguiente tuvieron que volver a comprar un arquero, en este caso Ederson por 40 millones de euros, y bueno, al menos eso salió bien porque como sabemos el brasileño al día de hoy sigue siendo el arquero del Manchester City. Sin duda cuando el City ficha a Guardiola, el gran objetivo era ganar la Champions por primera vez. Todos sabemos que en la temporada 2022-2023 lo logró. Sin embargo, antes de eso, en la temporada 2021, tuvo una gran oportunidad, que fue también haber llegado a la final y enfrentarse al Chelsea. Sin embargo, a pesar de ser el gran favorito y de no tener un rival quizás tan complicado como se podía llegar a especular, lamentablemente algunos errores de planteo de Guardiola y algunas decisiones inexplicables hicieron que esa final termine siendo para el Chelsea. Un partido que muchos recordarán termina ganando el conjunto blue por 1-0 con el gol de Kai Havertz, pero que si analizamos el planteo inicial y algunas decisiones que toma Guardiola, podemos entender por qué termina perdiendo ese partido a pesar de, como les digo, ser el gran favorito. Hay dos cuestiones principales que nunca se terminaron de entender y que muchos hoy en día siguen criticando y en su momento salieron a decir que había sido un experimento de Guardiola, uno más a lo largo de su carrera y que pecó de realmente soberbia a la hora de plantear el partido.
Él decide en el 11 inicial no incluir un volante defensivo, sentar a Fernandinho y a Rodri en la grada, jugar con Gundogan, Bernardo Silva y Foden. Y decide también no jugar con un 9 de área o un 9 de referencia. Jugó con Mahrez y Sterling por las bandas y con Kevin De Bruyne como una especie de falso 9 o media punta. Encima que lo termina haciendo correr y jugar a una posición diferente al belga, no juega con un 9 de área. Recién en el minuto 60 intentó dar un volantazo, incluyó a Fernandinho e incluyó a Gabriel Jesús, pero ya era tarde. Durante los primeros 60 minutos, la primera hora, Kanté se la había devorado a la mitad del cancha del Manchester City y no le alcanzaría para dar vuelta al resultado. Para colmo, el Kun Agüero, que en ese momento podría haber sido importante, apenas jugó 10 minutos en esa final, que como les digo terminó siendo el primer gran error del Manchester City de la mano de Guardiola en un partido tan importante. Y para finalizar el video, para mí el último gran error que comete Guardiola, y evidentemente lo verán en la miniatura, es dejar ir a Cole Palmer del Manchester City. Un jugador que de la mano de Guardiola, la verdad, la temporada anterior apenas había contado con oportunidades, 25 partidos, un gol, una asistencia, la gran mayoría de ellos saliendo desde el banco, pero claro, es un jugador joven y que se le veía muchas condiciones. Sin embargo, sorpresivamente, porque no nos esperábamos realmente la salida de Palmer del City, termina yéndose a comienzo de la temporada a cambio de casi 50 millones de euros al Chelsea. No parecía un precio tan alto por un jugador tan joven y evidentemente un jugador que tenía mucho potencial. En el Chelsea termina explotando, claramente. Hoy en día es uno de los volantes sensación, extremo también podemos decir, porque muchas veces juega de extremo por la derecha, ya que en 36 partidos ha marcado 22 goles y ha dado 13 asistencias. Y muchos de ustedes me dirán, pero Palmer se quería ir, Palmer quería más minutos. El mismo Guardiola entendió que no había lugar para Palmer en el equipo, y está bien, es todo válido, pero seamos honestos. Dejar ir a un jugador que cuando termina llegando a otro equipo, termina convirtiéndose en uno de los mejores jugadores hoy en día de la Premier, evidentemente también es falta de visión del entrenador y no terminar de convencer. Porque hoy en día si observamos jugadores que están en el lugar de Palmer, como Jack Grealish, por el cual pagaron casi 120 millones de euros, Jeremy Doku, por el cual pagaron más de 65 millones, o el mismo Oscar Bob, que es un jugador que está empezando a tener minutos, son todos futbolistas que claramente están muy por debajo del nivel de Cole Palmer. No sería una locura que hoy en día, en el Manchester City, jugara Foden, que evidentemente es un jugador muy importante, Kevin De Bruyne recuperado y Cole Palmer. Sin embargo, Guardiola no le dio nunca ese lugar, tampoco intentó convencerlo, muchas veces dijo que no iba a terminar de jugar en el Manchester City y termina teniendo la consecuencia de que hoy en día es un jugador muy importante en el Chelsea que termina explotando apenas se va del City. Pero esta es mi opinión y creo que también cada uno puede pensar diferente. Me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Y sin dar muchas vueltas, los veo mañana en un próximo video.